Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Miguel Ángel Díaz Mariscal, soy médico de urgencias y cirujano de urgencia y trauma y cirujano general. Vamos a platicar el día de hoy de disección aórtica. La disección aórtica es una enfermedad del síndrome coronario agudo que es una entidad que tiene un cuadro clínico muy característico y causa una gran mortalidad. Primero y antes que nada quiero decirles que yo en las clases que doy ya en las dos universidades siempre sigo esta secuencia, ¿no? Para mí el orden, la disciplina y la fisiopatología es base para tener unos buenos principios en lo que es la medicina y no poder sobrepasar o pasar sobre alto algunas situaciones. Primero de cada enfermedad hay que saber una cosa: definición, antecedentes o factores de riesgo, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y complicaciones. Si ustedes ven esas 6 cosas de cada enfermedad, ya sea de una enterrada, infarto agudo de miocardio, evento vascular isquémico, trauma de abdomen, traumatismo craneoencefálico, es poco probable que se pierda. ¿Cuándo lo deben de hacer? Siempre. ¿Cuándo lo deben de hacer? Siempre, y siempre deben de hacer esto para que no se pierdan y tengan la noción de lo que estamos hablando. Los síndromes aórticos coronarios son 3 entidades: la disección aórtica, el hematoma intramural y la úlcera aórtica penetrante. Hoy nos vamos a enfocar a lo que es la disección aórtica aguda. Tiene una prevalencia de 4 casos por cada 100,000 y esto lo sacamos de una revisión de la disección aórtica, diagnóstico y manejo inicial. La disección de la aorta, por definición, se caracteriza por la creación de una falsa luz en la capa media de la pared aórtica, dependiendo de la presencia y la localización de los desgarros primitivos, así como la extensión retrógrada o anterógrada de la disección. Esto es muy importante porque esto es lo que pasa, pero fisiopatológicamente debemos recordar que un vaso tiene las 3 capas, que es la íntima, la capa media y la capa adventicia. Cuando hay una ruptura de la íntima, entre la íntima y la capa media, se crea una falsa luz. Y entonces la aorta normal está compuesta por estas 3 capas que ya las vimos, que van a otorgar cierta capacidad de soportar los cambios de presión. Y la disección aórtica va a consistir en una disrupción, y escuchen bien, una disrupción de la íntima de la aorta, la cual resulta en el paso de la sangre hacia la túnica media, generando una luz falsa que se puede propagar en forma anterógrada y retrógrada, comprometiendo la totalidad de la aorta y extendiéndose hacia los vasos secundarios. Que esto puede ir avanzando desde las raíces, desde el nacimiento de la aorta, por todo el callado e inclusive llegar hasta la aorta abdominal y a la aorta torácica, evidentemente primero, y después a la abdominal. La fisiopatología nos dice que en 2/3 de los casos el desgarro intimal primario va a ocurrir en la aorta ascendente. Entonces en la aorta ascendente proximal vamos a tener 2/3 de los casos. ¿Y por qué aquí? Porque en esta porción de la aorta está sujeta a mayores fluctuaciones de la presión arterial a lo largo del ciclo cardíaco. Las complicaciones de la disección aórtica aguda incluyen ruptura aórtica, tamponade, insuficiencia aórtica aguda y síndromes de mala perfusión visceral y periférica. Y todos por definición pueden ser mortales. El riesgo de mortalidad, bueno, se estima a 1 a 2% por hora, y el manejo no quirúrgico se asocia a una mortalidad de un 60%. Es una mortalidad muy, muy, muy alta. Entonces aquí vamos a tener los 2 tipos de clasificaciones que existen, de Beckey y de Stanford. Y esto va a tener con la localización de la ruptura la disección de la placa. Y vemos aquí el tipo A en Stanford. Se divide principalmente en la raíz en todo el callado y en la aorta descendente, como ve, y en de Beckey es 1, 2 y 3. Esto es importante que lo podamos identificar porque de eso va a depender mucho el manejo quirúrgico, no tanto el tratamiento. El tratamiento inicial es muy similar. La clasificación por su temporalidad va a ser en hiperaguda, que tiene menos de 24 horas, aguda, que es de 2 a 4 días, y una subaguda de 8 a 30 días, y una forma crónica de más de 30 días. En las hiperagudas existe la posibilidad de que si no se controla la presión arterial se diseque y se rompa esta disección. La clasificación por su complejidad: va a haber presencia de ruptura aórtica o signos de ruptura inminente, va a haber compromiso de perfusión visceral, hay hipertensión refractaria, hay hipotensión, hay choque, hay síntomas recurrentes,
hay un diámetro aórtico máximo de 55 milímetros con un incremento mayor a 4 milímetros en imágenes seriadas. ¿Qué quiere decir? Que va aumentando la disección. Puede desarrollar un hematoma periaórtico o un derrame pleural hemorrágico, generalmente del lado izquierdo. Esto es lo que vamos a encontrar en cuanto a su complejidad. Entonces ya tenemos definición. Ahora los antecedentes o factores de riesgo que nos van a hacer que nuestro paciente tenga una disección aórtica aguda, evidentemente el sexo, la edad, la hipertensión arterial sistólica, que es muy, muy importante, la cirugía cardíaca previa, aneurismas, también en síndrome de Marfan. Esto es muy importante porque todos estos factores van a predisponer la presencia de una disección aórtica. El cuadro clínico es muy importante porque se hace diagnóstico diferencial con infarto agudo del miocardio. Es un dolor torácico agudo, intenso, que puede migrar dependiendo de la disección del arco aórtico. La localización puede ser torácico, abdominal o dorsal, dependiendo el sitio de la disección. Se puede asociar evidentemente a síncome, infarto agudo del miocardio, alteraciones de la perfusión, ausencia de pulsos, déficit neurológico. Pues hay una disección a nivel del callado donde la irrigación arterial cerebral está afectada, pues puede haber alteración con un déficit neurológico, evidentemente. Las enzimas cardíacas, bueno, pueden estar alteradas si hay una afección miocárdica importante. El dímero D es un marcador importante para sospecha, no es patognomónico de una disección aórtica, pero sí está presente en muchos pacientes de este tipo. Vamos a ver aquí, vean las diferencias entre el examen físico cuando hay una disección aórtica tipo A o tipo B. Y esta es la clasificación de Stanford. Y esto es en relación a la longitud de la disección. La presión arterial en la tipo A está menos elevada que en la tipo B. La presión arterial sistólica mayor de 150 está en un 70% en la tipo B. Pero vean que en la tipo A la tensión arterial entre 100 y 149, casi 150, está más en la tipo A. La tensión arterial sistólica menor de 100, más frecuente en la tipo A. El choque o taponamiento con una tensión arterial sistólica menor de 80 milímetros de mercurio es un poco más elevado en la tipo A. Y así cada una de ellas, ¿no? El ataque vascular, pues bueno, un poquito más frecuente en la A. Y esto es lo que tenemos como referencias en cuanto al examen físico para nosotros ir sospechando el tipo de disección aórtica que tenemos. El ensanchamiento del mediastino es importante, aunque se parece que solamente en un 10% de los pacientes se presenta este ensanchamiento del mediastino en relación a un aneurisma de la aorta. Si se llega a romper hacia cavidad torácica, evidentemente pues va a haber un hemotórax masivo con presencia de sangre. Aquí vemos cómo hay sensibilidad en los distintos hallazgos en el interrogatorio, examen físico y la placa de tórax, dependiendo de lo que vamos a tener. El antecedente de hipertensión es muy alto, se presenta en más o menos el 64%. El síndrome de Marfan no es tan frecuente, solamente un 5%. El dolor torácico agudo evidentemente es el síntoma principal con un 67%. Un dolor de inicio súbito es un dolor severo, es un dolor desgarrador. Estas son las características más importantes. Evidentemente, pues bueno, esto nos va a tener que obligar a hacer diagnóstico diferencial de infarto agudo del miocardio. En el examen físico, la presión arterial pues va a estar elevada, va a haber un soplo diastólico y puede haber un déficit en pulso en alguno de los miembros, evidentemente de mano izquierda o mano derecha. Es importante tomar la tensión arterial en los dos brazos también. En la placa de tórax va a haber alteración en el contorno aórtico, un mediastino ensanchado, y es lo más frecuente que vamos a ver. Ya con estos signos, ¿sí? Con estos síntomas, evidentemente en el interrogatorio y unos hallazgos radiográficos, tenemos un alto índice de sospecha que nuestro paciente pueda tener una disección aórtica aguda. Evidentemente, pues bueno, hay estudios que probablemente no estén muy a la mano para nosotros como médicos de urgencias, como médicos de primer nivel, pero sí podemos darnos una idea. Por ejemplo, aquí en la figura A se observa el desgarro normal, el desgarro intimal que cruza la válvula aórtica en la diástole. Vean ahí la flecha blanca,
Este es el desgarro de la íntima, se alcanza a observar. En la imagen B, vemos en sístole que se observan dos estructuras, la flecha blanca y amarilla, con movimientos independientes. Esto puede ser a una insuficiencia valvular en relación a eso. En la grado C vemos un Doppler color donde se observa insuficiencia de la válvula causada por distorsión de la coaptación valvular. Y por último, en la imagen D, es una tomografía que se confirma la presencia de una disección aórtica aguda tipo A. Y ahí vemos la disección que se observa como una línea, ¿sí?, más hipodensa en la aorta con medio de contraste. Esto es muy importante porque la tomografía tiene un alto índice de sensibilidad y especificidad para esto. El ultrasonido transtorácico y el ultrasonido transesofágico también es de mucha ayuda. Los hallazgos en la tomografía en pacientes con síndrome aórticos agudos. Miren, aquí vemos en la imagen A, se observa el desgarro intimal de la aorta ascendente, donde está el asterisco, acá donde no puedo indicarles aquí, pero bueno, la imagen que tiene más, que se ve blanca con un pequeño asterisco, ese es el desgarro intimal de la aorta ascendente, que se extiende hasta la aorta descendente. Vean acá atrás, a un lado de la columna, donde está la flecha, se ve hasta donde diseca. Vean, es una gran disección que pone en riesgo evidentemente al paciente de una complicación. En la imagen B se observa el desgarro intimal limitado a la aorta ascendente, donde está el asterisco. Ahí solamente se está limitado a la aorta ascendente. Veamos en la imagen C, se observa la disección con falsa luz parcialmente trombosada de la aorta descendente. Esto es importante que veamos los cortes y le demos el seguimiento y nosotros debemos saber interpretar estas imágenes. A veces el reporte por el radiólogo no va a estar inmediatamente y tenemos que irlas sabiendo interpretar nosotros. ¿Y qué me pueden decir de esta imagen en la D, que es un hematoma intramural en la aorta ascendente con la característica forma creciente en el asterisco? Va creciendo, es como un tipo de herradura que va disecando, pero solamente uno de ellos tiene contraste, que es la luz principal. La falsa luz no tiene medio de contraste. Y en la E hay una úlcera aórtica penetrante ubicada en el borde lateral izquierdo de la aorta ascendente. Entonces, estos estudios tienen una gran relevancia. ¿Y qué podemos decir del manejo inicial, que es donde debemos estar nosotros una vez que hicimos el diagnóstico, que tomamos electrocardiogramas, que hicimos diagnósticos de exclusión para determinar que nuestro paciente tiene un aneurisma aórtico? Lo primero y más importante es controlar el dolor. Posteriormente vamos a controlar la tensión arterial, porque estas dos situaciones son muy importantes. El dolor es agudo, es lacerante y por eso va el paciente a la sala de urgencias. Posteriormente nosotros tenemos que controlar la presión arterial, porque si no la controlamos, ¿qué va a pasar con esa disección? Pues va a seguir aumentando, va a seguir disecando y desde una raíz aórtica puede irse por todo el callado, toda la aorta dorsal, torácica y la aorta abdominal. Y también hay que controlar la frecuencia cardíaca. Esto lo hacemos generalmente por beta bloqueadores y también por calcioantagonistas intravenosos. Estos son medicamentos IV que el médico de urgencias debe saber manejar para poder controlar la presión lo más pronto posible. Y aquí vamos a ver el manejo de un paciente o el abordaje del paciente con síndrome aórtico agudo. Primero, las medidas generales, que es lo que debemos realizar: otorgar una analgesia. Si puede ser morfina o un análogo mejor, hasta suprimir el dolor. Acuérdense que es un dolor de tipo visceral, porque está a nivel de los vasos. Hay que monitorizar a nuestro paciente, ponerle una línea arterial, acceso venoso central y una sonda urinaria. Hay que observar si existe una mala perfusión visceral con el gasto urinario. Hay que vigilar los pulsos, hay que ver la perfusión de las extremidades y la vigilancia neurológica. El tratamiento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, pues bueno, el primer medicamento de línea para bajar la presión arterial y la frecuencia cardíaca son beta bloqueadores como el labetalol. Se puede dar un bolo inicial de 20 miligramos IV y posteriormente a una infusión de 0.5 a 2 miligramos por minuto con efecto pico de 5 a 15 minutos. Hay que ver la tensión cuando vamos a iniciar este medicamento, durante y al término de todo esto. Hay que tener
una tensión arterial sistólica entre 100 y 120 y una frecuencia cardíaca alrededor de 60 entre 80. Y en segunda línea, bueno, tenemos el nitroprusiato, un medicamento ya muy conocido con todos. Hay que evitar que si no hay adecuada betobloqueo, la frecuencia cardíaca meta hay que tenerla alrededor de entre 60 y 80. Tengamos cuidado con esto y mucho cuidado porque el nitroprusiato también puede causar intoxicación. Algo importante, no menos importante, pero sí saber que existe el manejo quirúrgico, lo cual lo va a realizar el angiólogo, ni siquiera el cirujano de urgencia o trauma. Debe ser un alto especialista donde se cuente con el equipo y se está bien sabido que los niveles de primer nivel con un alto número y volumen de este tipo de pacientes son los que tienen más morbilidad. El manejo quirúrgico en la disección aneurismática, de la disección aórtica tipo A, es una cirugía emergente para reparo de la aorta ascendente. Estos son injertos generalmente sintéticos que se pueden colocar. Hay que tener y contar en ocasiones con válvula extracorpórea, cirujanos cardiotorácicos, cirujanos angiólogos para poder hacer la reparación. La terapia endovascular es importante en la tipo B y se puede hacer cirugía abierta si la terapia endovascular no es factible o no está presente o se presentó una complicación durante. Entonces, el manejo de la disección aórtica aguda es inicialmente de sospecha. Tenemos que descartar algunas otras patologías para poder dar manejo. Nosotros como médico de urgencias estabilizamos a nuestro paciente, le quitamos al dolor, lo beta bloqueamos, le damos sus antihipertensivos y realizamos el diagnóstico. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. La verdad es que es algo sencilla para el abordaje de urgencias. No entramos en la técnica quirúrgica porque no es parte de esta plática, pero sí saber que si tenemos un paciente hombre de mayor edad que tiene un dolor agudo, intenso en la región torácica, lacerante, transfictivo, que puede ir migrando conforme se dice que le tomas la presión arterial en un brazo y en otro, y este paciente tiene TAs diferentes, hay que sospechar de un aneurisma aórtico. Aunque puede ser a nivel torácico, pero a nivel también abdominal se pueden dar aneurismas y tú puedes palpar una malsa pulsátil y tendrás que estar obligado a hacer el diagnóstico. Sin más por el momento me despido, ojalá esto sea de mucha ayuda para el pase de visita y cuando les pregunten sobre disección aórtica. Nos vemos, un gusto saludarlos, cuídense.